Fundamentos históricos de la sociología. La sociología es una ciencia que explica y describe las transformaciones de las condiciones sociales contemporáneas. ¿Cómo lo hace? Investigando sociedades de todos los tiempos. Porque existen en esos estudios la forma de realizar una perspectiva del presente para explicar los fenómenos sociales. Toda sociedad y en todo tiempo tiene un lugar, un orden normativo, es decir, la forma en que surgen las normas. Estas normas regulan la convivencia de las personas en grupo, su participación, la que se da precisamente entre los integrantes que establecen estas relaciones y tienen interacciones de distintos actores. La sociología hace una investigación con el método científico sobre el estudio de las personas en esta sociedad. Se basa principalmente en que las ciencias sociales y el método científico pueden contribuir a la comprensión del carácter de un ser humano en sus actos y sus atribuciones, así como a la solución de los problemas prácticos que se enfrentan las personas en sus vidas colectivas. Es decir, se estudia precisamente el fenómeno social de los individuos para obtener el desenvolvimiento de estos y las posibles necesidades que se den en el futuro de acuerdo a las condiciones del pasado y que se estén dando en el presente. Las organizaciones sociales se encuentran formadas por una estructura autónoma. Como tienen una capacidad de reproducirse y ser estudiados a través de diversas teorías para propiciar una visión de sistemas como una totalidad. El enfoque sistémico representa cada organización de manera comprensiva y objetiva. A esto se refiere la reproducción, que quiere decir que cómo se realiza cada una de estas relaciones interpersonales de los individuos. Existen entonces diferentes teorías que son tradicionales, que hablan de la organización humana como un sistema cerrado. Esa tendencia se debe a aumentar la consideración de los diferentes ambientes organizacionales, es decir, hay diferentes factores que intervienen en estas organizaciones sociales. Al estudiar la sociología, va a generalizar los fenómenos socioculturales considerados en sus formas genéricas, tipos y múltiples interrelaciones, además de estar vinculada con otras ciencias. Es decir, no nada más se ve la cuestión social, sino que se ven otros factores que influyen en el comportamiento de los individuos en sociedad. Estos ambientes vienen siendo ambientes dentro de la política, religión, la filosofía, la economía, geografía, historia, biología, psicología, la ciencia del derecho y algunas otras más. Especialmente la cuestión del derecho es importante para la carrera de la licenciatura en Derecho porque se estudia la sociología jurídica, donde se empalman la sociología y los conocimientos o los factores de la ciencia del derecho. Entonces, la sociología es el estudio científico de la conducta social. El origen de la sociología radica en la Revolución Francesa y también tiene sus bases en la Revolución Industrial, en las cuales se dieron grandes etapas y características que impulsaron esta ciencia. La sociología aparece como producto del surgimiento y desarrollo de la sociedad industrial. Su contexto geográfico e histórico fue la sociedad europea, Francia, Alemania e Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX, evidentemente por ser los que están más desarrollados y esa sociedad europea, y porque en esa ciudad, precisamente en esas ciudades se dio el fenómeno de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra. Los principales autores que hablan de la sociología son Comte, Spencer, Durkheim y Weber. Ellos coinciden en que tendría como objeto de estudio la sociología tres grandes temas: las relaciones sociales o la acción social, independientemente de su contexto. Como segundo punto, el tema será las instituciones y sus interrelaciones recíprocas, y el tercer tema sería la sociedad entendida como un todo,
y las semejanzas y diferencias entre distintas sociedades en el tiempo y en el espacio y las razones de estas diferencias. Especialmente Augusto Comte ha sostenido que esta ciencia tiene por objeto de estudio los fenómenos sociales, no al hombre que vive en sociedad, como a veces se suele decir, porque el hombre es estudiado por varias ciencias tales como la psicología. Entonces, aquí viene la referencia a que la sociología también le atañen diferentes ciencias con las que se contribuye al estudio de los fenómenos sociales de una persona que vive en sociedad, no exactamente al hombre que vive en sociedad, como nos aclaran aquí. Ese es desde el punto de vista de Comte. Tenemos algunos conceptos que debemos de manejar para entender la cuestión de la materia de sociología. La sociedad es la agrupación de individuos, familias y o clanes que se unen para facilitar el logro de algunos de los objetivos de la vida. La base de la sociedad son las relaciones humanas de orden económico, político, religioso y cultural principalmente. Esto es, el territorio es uno de los elementos constitutivos de la sociedad y del Estado. La autoridad es el elemento formal que constituye la sociedad estatal. Su fin es alcanzar el bien común, que es por lo cual las personas se juntan en un grupo social llamado, cambiándose el nombre como ciudadanos, y eligen a sus representantes, quienes en algún momento nombran a sus autoridades que los rijan. Esta población es un elemento constitutivo de la sociedad y del Estado. La economía es una actividad primordial de todo grupo humano, por cuyo medio se genera la producción de bienes y se administra su distribución para el consumo. Esto tiene mucho que ver con la sobrevivencia del grupo social. La religión es el ámbito en el que el individuo y o la sociedad establece un vínculo con lo sagrado. Esto viene desde los primeros orígenes del ser humano, en el que tenía que crear una forma de explicar los fenómenos inexplicables para él, porque no existía la ciencia, y crearon una persona omnipresente, omnipotente, con el cual cree y darse una explicación, y de ahí surge la religión. El contexto de la sociología, ya decíamos que es a finales del siglo XVIII, a través de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que son los que gestan y dan el crecimiento al capitalismo, donde se presenta la figura del individualismo de mercado, todo derivado de principalmente de lo que fue la Revolución Industrial, donde todas las máquinas que se crearon, que se inventaron, sean producciones en masa, y entonces se creó diferentes rangos sociales sobre los cuales se desarrollaban estas industrias, como el proletariado que se conoció después, y entonces se dieron pie a otras necesidades y a otros razonamientos independientes a lo que se formó de un principio de la Revolución Francesa, donde se le quitó toda la potestad omnipotente a un gobernante que era un rey, y se fue dividiendo. Entonces se va transformando de acuerdo a los ideales que se dieron en estas dos revoluciones. Tenemos entonces que la sociología se divide generalmente en dos grandes áreas, por parte de un método de investigación y en base a una teoría social de desarrollo profesional e intelectual. En la época antigua vamos a ver algunos autores importantes, también vamos a ver los que se dan en la Revolución, los que se daban en la cuestión científica y en la Edad Media. Por su parte, en la época antigua tenemos a Platón, Aristóteles, Heródoto, que tenían sus propias ideas acerca de la sociedad, y todo esto fue antes de Cristo. En la época medieval, los más importantes son Santo Tomás de Aquino y el filósofo árabe Ibn Khaldun. Por su parte, dentro del Renacimiento y la Revolución Científica, se presentan Nicolás Maquiavelo, Santo Tomás Moro, Francisco Bacon, John Locke y Thomas Hobbes. Estos son los más importantes, de los que podemos mencionar algunas partes más adelante. En la Ilustración podemos mencionar que el principal fue Augusto Comte, a partir de 1798 y entre 1857, y al que se le considera el padre de la sociología. Entonces tenemos
¿Qué se define? ¿Qué es sociología? Es la explicación causal, racional de la vida social, es también la interpretación de la condición moral del hombre en términos de su dimensión histórica, así como Max Weber lo determina como una ciencia que se propone comprender por interpretación los significados internos de las conductas sociales y llegar de este modo a una explicación causal, es decir, busca la causa y efecto, la explicación de este fenómeno social. Una conducta es social cuando el significado le es atribuido por uno o más agentes humanos que se relacionan con en ese sentido. Durkheim sostiene por su parte que está un anexo de ninguna otra ciencia. Es una distinta y es autónoma, la sociología. Afirma que un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social y debe ser tratado como una cosa, ya que la sociedad y el grupo piensan, sienten y actúan de manera distinta de como lo harían los demás miembros en caso de estar aislados. El hecho social es visto como toda manera de ser y de hacer, establecido o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una fuerza exterior. Esto quiere decir que el grupo está influenciado por factores diferentes, pero que serían totalmente diferentes si no existieran esos factores y estuvieran aislados. Dependiendo del medio en donde se desarrollen, va a tener interferencia en su desenvolvimiento. Tenemos entonces que también se conoce a la sociología como una explicación causal racional de la vida social. Decíamos, es también la interpretación de la condición moral del hombre en términos de su dimensión histórica. Se tiene que conocer los antecedentes históricos de la forma y desarrollo de un individuo a través que acarrea ciertas consecuencias dentro de su sociedad en un momento histórico determinado, y eso hace que se dé a las diferencias dentro de una sociedad comparada con otras. Max Weber dice que la sociología es una ciencia que se propone comprender por interpretación de los significados internos de las conductas sociales y llegar de este modo a su explicación causal. Una conducta es social cuando el significado le es atribuido por uno o más agentes humanos que se relacionan en ese mismo sentido. Reiteramos entonces que lo entiende como una conducta donde se relacionan unos individuos en una misma forma o mismo sentido. Entonces, para Durkheim, que es la sociología es un anexo no es anexo de ninguna otra ciencia, es totalmente individual porque el grupo piensa, siente y actúa de manera distinta como lo harían otros individuos. Y puede ser susceptible de ejercer una influencia en el individuo, una fuerza exterior. ¿Cuál es la importancia de la sociología? La importancia es estudiar individuos, familias o comunidades a fin de descubrir las causas de los problemas sociales, tales como el crimen, delincuencia juvenil, el alcoholismo, la drogadicción, pobreza, la marginalidad social, pautas normales de las relaciones familiares y las diferentes maneras de convivencia de los pueblos y ciudades. Entonces, todos estos aspectos deben de estudiarse para tener conocimiento de hacer la explicación y hacer una transformación hacia la aplicación de medios de control, y eso es lo importante de la sociología. Entonces tenemos aquí las aportaciones que tenemos de los autores mencionados. Tenemos, por ejemplo, aquí Durkheim, decíamos, que determinó las subdivisiones o clasificaciones de grupos sociales y sus funciones en la organización social. Definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo. Sus obras que tuvo y que creó en su tiempo fue el suicidio, son temas que abarcó, reglas del método sociológico y la división del trabajo social. Tenemos a Karl Marx, que hablaba de la lucha de clases, unas clases que están en conflicto, que la sociedad la definía como una constante tensión entre distintas clases que se enfrentaban por imponer su dominio, burgueses contra proletariado. Esto es muy importante para los posteriores estudios sociológicos y abrió nuevos horizontes con respecto al estudio de la sociedad
y dio origen a las evaluaciones críticas como la de Frankfurt o interpretaciones como lo de los estados culturales. Augusto Comte, ya habíamos mencionado a este autor, desarrolla principalmente su teoría como una perspectiva científica, el positivismo o filosofía positiva, para luchar contra lo que consideraba una filosofía destructiva o negativa de la Ilustración. Añadió un cuarto método de particular importancia para la sociología, el método histórico. Ejerció una profunda influencia en los teóricos posteriores de la sociología, especialmente Spence y Durkheim. Ahora, por lo que se trata de Max Weber, tenemos que introduce una óptica acerca de la metodología de cómo abordar el estudio del comportamiento social frente a la religión, la ciencia, la economía y otras disciplinas. Esto sucede en una época de incesantes cambios, como lo es el paso de un siglo a otro, cobrando suma importancia y trascendental importancia el que toda su obra se desarrolló entre guerras y revoluciones sociales y políticas, por lo que adoptó una perspectiva de análisis comparativo de la historia con el fin de determinar regularidades en las acciones sociales, es decir, buscó lo que era una constante y cuáles eran las que hacían posible que se hicieran algunas modificaciones de la sociedad o la explicación de estos cambios. Investigó por entonces el origen de la intencionalidad de los actos humanos, en especial las acciones sociales. Según Weber, la sociedad es un conjunto de individuos que actúan en ella. Sus actos tienen un sentido específico relacionando con la conducta de otros individuos del conjunto de la sociedad. Siempre sostiene que hace una influencia en otros individuos y necesariamente tiene que ser dentro de un marco social. Para Henry Saint-Simon, que es otro autor, hizo surgir una nueva concepción de las leyes de la vida social. Determinó que debe existir una gran participación en el desarrollo de la teoría sociológica conservadora, pretendiendo preservar la sociedad tal y como era. Él tiene un punto de vista radical, previó la necesidad de reformas socialistas, especialmente la planificación centralizada del sistema económico. Él en su tiempo fue el presidente de la Comuna de París, es participante de la Revolución Francesa, también de la Revolución de los Estados Unidos de América. Tenemos por su parte a Herbert Spencer, que dedicó su vida a elaborar su sistema de filosofía evolucionista, en la que considera la evolución natural como clave de toda realidad, a partir de cuya ley mecánico-materialista cabe explicar cualquier nivel progresivo, la materia, lo biológico, lo psíquico, lo social, etc. Aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y a los problemas sociales, entre ellos el de la educación, con su obra Educación intelectual, moral y física.